Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Hola amigos, hoy les voy a hablar de una máquina eléctrica. Esto que está acá es un transformador. Vamos a hablar del transformador, qué es, cómo se usa, para qué sirve, etcétera. ¿Por qué les digo que es una máquina? Bueno, es una máquina bajo la definición de que una máquina es algo que transforma un tipo de energía en otro. Un transformador suele tener un circuito primario y uno o más circuitos secundarios. Lo que hace es transferir energía del primario al secundario. El tipo de energía es el mismo en realidad, no es como un motor eléctrico que transforma corriente eléctrica en energía mecánica. Transforma corriente eléctrica en corriente eléctrica, pero la calidad es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una tensión y una corriente y se transforma en otra tensión y otra corriente. Para hacer esto, el transformador cuenta con bobinas internas, tanto para el primario como para el o los secundarios, y otro circuito que se llama circuito magnético. Acá tenemos un transformador que es un excelente ejemplar, antiguo, en donde está claro que no puede ser otra cosa más que un transformador. Y tiene unas conexiones primarias, el 0 volt, el 220 y el 380, como para poder decirle al técnico qué bobina es cuál y cómo conectarla, ¿sí? En este caso sería una bobina que se detiene en un punto, sale un cable y después continúa hasta el final y sale otro cable. Esto permite que el primario se alimente tanto de 380 como 220, algunos quizás hasta tengan 110. Por el otro lado tenemos las bobinas, porque este tiene muchas, las bobinas de salida que están conectadas con estos cables y esta bornera. Acá yo me mandé una conexión porque quería sumar tensiones, etcétera. El tema es que si leen acá pueden ver que tiene las tensiones que salen. Los transformadores, yo puedo tener un transformador, por ejemplo, si yo tuviera un televisor a válvulas, ¿se acuerdan? Los televisores a válvula antiguos tenían, por ejemplo, los filamentos que se alimentaban con 6,3 y el resto de válvulas que se alimentaba con 200 volts o más para las placas de las válvulas. Yo puedo tener dos transformadores o puedo tener uno solo y sacar dos secundarios. Por eso los transformadores muchas veces tienen más de un secundario. Lo que ocurre es que las tensiones, si son muy específicas y no son estándar, hay que mandarlo a hacer el transformador. No se consigue cualquier tensión o cualquier combinación de secundarios o primarios. Bien. Como les digo, el circuito primario no es otra cosa que una bobina de cobre. Puede ser cobre, puede ser aluminio. En general tiene que ser un buen conductor. Y es un alambre barnizado. El barniz es un aislante eléctrico y debería ser un buen conductor térmico porque necesita disipar el calor. Lo mismo el circuito secundario, el o los circuitos secundarios tienen que tener buena aislación incluso entre ellos. En el medio está el circuito magnético. En este caso está compuesto por chapas. Las chapas se llaman chapas I, porque tienen forma de I, o pueden ser chapas E. ¿Sí? Para que la conductividad magnética sea mejor, se pone una E y una I abajo, después se pone una E de abajo y una I arriba, y así se van alternando para que haya menos intersticios y el flujo magnético pase mejor. Bien,
El circuito primario consta de una corriente y una tensión. Cuando se traslada la energía del circuito primario al circuito magnético, se convierte en algo parecido, pero en imanes, o sea, en campo magnético. El hierro no es muy buen conductor de la electricidad, pero sí es mejor conductor magnético que el cobre, por ejemplo. El cobre prácticamente no conduce el campos magnéticos. Entonces, ¿qué pasa? Así como en el primario se rige algo así parecido como la ley de Ohm, que no la voy a explicar ahora, dentro del núcleo de hierro rige la ley de Hopkinson, si no estoy equivocado. Es decir, el equivalente de la fuerza electromotriz del primario se transforma en la fuerza magnetomotriz en el núcleo de hierro. La corriente eléctrica en el primario se transforma en algo así como un flujo magnético dentro del núcleo de hierro. ¿Cómo se llama este flujo? Se llama flujo, justamente, el flujo magnético. Y lo mismo rige para el secundario. El secundario también tiene una tensión y una corriente. O sea que tenemos electricidad que se transforma en campo magnético que se transforma en electricidad. Cuando yo conecto el transformador, si no le pongo carga a la salida, o sea, los terminales están abiertos, no pasa nada. Simplemente va a circular una pequeña corriente eléctrica que es la necesaria para magnetizar el núcleo. Luego, cuando el campo magnético se presenta, surge una tensión en las bobinas secundarias. Pero como no hay corriente, no hay traspaso de energía prácticamente. Cuando yo le pongo una carga, sí va a circular una corriente eléctrica. Y eso va a tratar de disminuir la tensión en la bobina secundaria. Lo cual hace que trate de disminuir la fuerza magnetomotriz y entonces se compensa aumentando el flujo. Todo esto que estoy mencionando es totalmente automático. Como consecuencia del aumento de flujo hay un incremento en la corriente eléctrica de entrada. Lo que se trata es de hacer que las pérdidas de energía sean las menores posibles. Hay pérdidas en el circuito primario, en el circuito secundario y en el flujo. La ley de Ohm aplicada la ley de Hopkinson aplicada a campos magnéticos tiene el equivalente a la resistencia eléctrica, que es la reluctancia. La reluctancia es exactamente igual que la resistencia, pero para campo magnético. Es decir, que la reluctancia tiene que ser la menor posible para que el flujo sea lo menos interrumpido posible, lo menos estrangulado posible. Para eso se usa hierro de mejor calidad. En baja frecuencia se suele usar un hierro que se llama hierro al silicio. Algunos inescrupulosos hacen transformadores con láminas que encuentran por ahí de cualquier chapa o cualquier metal y provocan que la reluctancia del núcleo sea alta. Por lo tanto, hay mayor pérdida de energía y se termina calentando el hierro. Nosotros queremos que el hierro se caliente lo menos posible para que no haya pérdida de energía y por lo tanto vamos a tratar de que el material sea el mínimo posible. También queremos que las bobinas tengan la menor resistencia posible, que sean lo más bobinas posible, o sea, que no sean resistencias, porque las resistencias también provocan caída de tensión y provocan generación de calor y por lo tanto pérdida de energía. El transformador tiene otras cosas, como por ejemplo la aislación de plástico, ¿sí? Que es lo que se llama el empaquetado, que contiene las bobinas. Las bobinas pueden estar dispuestas como en por ejemplo. Este es de ferrite, porque es para alta frecuencia, no es de hierro al silicio. Pero la distribución de bobinas puede ser igual. ¿Ven? Las verdes son bobinas, una encima de la otra. Y si no, pueden ser así. Es decir, acá no se nota, pero una bobina está dentro de la otra, aunque no se tocan, hay una aislación de por medio. Lo que se busca en un transformador muchas veces es la aislación, es decir, que tengo que procurar que la bobina primaria esté aislada de la bobina secundaria, eléctricamente aislada,
y a su vez ambas estén aisladas del hierro, porque puede pasar que si la diferencia de potencial entre el primario y el secundario es muy alta, salte un arco voltaico de bobina a bobina o del hierro a las bobinas y etcétera. Y no se quiere eso. Bien. Un circuito magnético no necesariamente tiene que ser una E y una I, puede ser un cuadrado. Acá yo, alguna vez en mi vida, necesité un transformador para hacer un experimento y lo hice así. Es decir, acá está muy claro cuál es el circuito primario, el circuito secundario y el núcleo de ferrite, que en realidad son dos letras C puestas una arriba de la otra. Este núcleo era de un flyback de televisor antiguo. No se usan más los flyback, porque no hay necesidad de generar altas tensiones. ¿Qué otra cosa? Bueno, tenemos los soportes para darle un ajuste mecánico, unos tornillos que pasan de lado a lado para mantener unidas todas las chapas del transformador, y a veces ustedes van a escuchar que los transformadores vibran o hacen un ruido. Ese ruido que escuchan, si la frecuencia de línea por ejemplo es 50 Hz, el ruido que escuchan no son 50 Hz, son 100 Hz. ¿Por qué? Porque son chapas que están mal ajustadas y están continuamente haciendo esto, pero lo hacen durante el ciclo positivo y durante el ciclo negativo. Por lo tanto el ruido es el doble de frecuencia, o sea, son 100 Hz. Hay mucho para hablar de un transformador, ¿sí? ¿Por qué se usan chapas y no se usa un hierro macizo? Bueno, se usan chapas porque hay un efecto que se llama corriente de Foucault, o Foucault, un científico francés. No confundir con el otro Foucault, que es un filósofo, nada que ver. De esa forma se evitan, o sea, hay una aislación eléctrica entre chapa y chapa, y se evita que circule la famosa corriente de Foucault, que provoca no solamente un magnetismo residual, sino pérdidas en los núcleos. ¿Es perfecta la conductividad, o sea, la reluctancia, es decir, la conductividad magnética? No, no lo es. Si quieren averiguar más sobre el tema, busquen histéresis o histéresis. Depende de qué país lo mencionan de una forma o de otra. ¿Sí? Bien. Normalmente la energía entra por el primario y sale por el secundario. No debería haber pérdidas en el núcleo, pero si esto en vez de ser un transformador fuera un motor, es decir, que en algún lugar del circuito tuviera un rotor, sí habría disminución de energía en el hierro, o sea, en el núcleo. ¿Por qué? Porque el sistema absorbe energía para hacer girar el motor, para hacer girar el rotor, o sea, la armadura que se llama. En el transformador no hay ese tipo de pérdidas y se quiere evitar justamente. Los transformadores pueden funcionar a temperaturas bastante altas, incluso superiores a 100 grados. Más hoy en día que los barnices son bastante buenos y bastante resistentes, no como antaño que no eran tan buenos y tenían muchos problemas. Una cosa que hay que considerar es las tensiones, porque puede pasar que salten arcos voltaicos de una espira a otra. O sea, cada vuelta de la bobina se llama espira y puede pasar eso, que salte un arco interno dentro de la misma bobina. Pero eso puede ser por exceso de tensión. Bueno, pasa una cosa con el núcleo. El núcleo se satura. Así como yo no puedo mandar una corriente infinita por el cable, tampoco puedo mandar un flujo infinito por el hierro, porque llega un punto en donde no tolera más un incremento de campo o de flujo, y eso es una limitante. ¿Cómo se nota si yo lo estoy sobreexigiendo el núcleo? Bueno, muy fácil, porque cuando le mando una onda senoidal, en el secundario me sale la senoidal aplastada, cuando en realidad debería ser igual a la forma de onda, debería ser más o menos igual a la de entrada. Acuérdense que no soporta muchos armónicos. Los transformadores de este tipo se pueden llegar a fabricar para frecuencias de hasta 400 Hz, que son los que usan los aviones. ¿Por qué se usan 400 Hz en los aviones? Porque a mayor frecuencia es más chico el núcleo de hierro y por lo tanto más liviano el transformador, que es justamente lo que se quiere en un avión. Incluso hay otras frecuencias más altas. Bien, esto en cuanto a este tipo de transformadores. Creo que hablé de todo. Siempre hay que buscar la chapa. Igual que los motores eléctricos que tienen una chapa, bueno, los transformadores deberían también tener una chapa que les dice cuánto es el primario y cuánto es el secundario. No tanto el número de vueltas,
que no interesa tanto, sino digamos, las tensiones. Una cosa que no les dije es que si yo pongo acá una tensión, supongamos 100 volt, 1 amper, acá puedo sacar 50 volt, 2 amper. ¿Sí? La corriente multiplicada por la tensión en los secundarios debería ser más o menos igual a la corriente multiplicada por la tensión en el primario. Los transformadores pueden ser elevadores o reductores. ¿Dónde hay un transformador reductor? Por ejemplo, las máquinas de soldar, que pueden soldar electrodos de este espesor o más, se conectan a las líneas de 220 común y los cables de entrada no son tan gruesos. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que a la salida se funda un metal grueso y en la entrada no pasa nada? Bueno, eso pasa porque el transformador baja la tensión de 220 a más o menos 50 volt, pero sube la corriente. Ese sería un transformador reductor. Y un transformador elevador puede ser, por ejemplo, lo que le mencionaba, el flyback del televisor, que lo que hace es subir la tensión a costa de bajar la corriente. Es decir, en el tubo del televisor la corriente no es muy alta, pero la tensión sí, son varios miles de volts. Y eso se hace con un transformador que se llamaba flyback. Las tensiones de los secundarios se pueden conectar de distintas formas, se pueden sumar, restar y jugar con eso, pero lo que no se puede hacer es un cortocircuito. Bien. Bueno, acá tengo un transformadorcito antiguo que a los transformadores se les llamaba transformadores porque eran transformadores, no como ahora que le dicen transformadores y son fuentes switching. En general eran bastante berretas, bastante de mala calidad, y para lograr la continua tenían un rectificador con 4 diodos y un capacitor, ¿sí? No eran reguladas. El tema era que si decían 9 volt de salida, era 9 volt de salida bajo carga. Cuando uno lo conectaba en vacío, medía y resulta que tenía 12, 15 volt. Cosa que quemaba muchos dispositivos. Ojo con eso. Hoy en día ya no pasa porque las fuentes switching son totalmente reguladas e incluso protegidas contra cortocircuitos en la mayoría de los casos. Había otro tipo de núcleos, por ejemplo este, que es un núcleo de ferrite, es una especie de cacerolita en donde las dos partes son iguales y las dos bobinas están en el medio. Esto se usa más que para hacer transformadores, para hacer filtros de línea. Y una vez que está pegado no se puede abrir, hay que romperlo. Con lo cual si se quema hay que cambiarlo entero, es descartable. Tiene en el medio un agujerito, un orificio para pasar el tornillo y sujetarlo. Bueno, creo que no me olvidé de nada. Cualquier cosa me preguntan. Les mando un gran abrazo, no se olviden de darle like y suscribirse. Bueno. Abrazos.